Buenos días, profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez García y este es mi video sobre la explicación de los materiales no metálicos y compuesto de ensayo de materiales. El primer tema son los materiales no ferrosos. Los materiales no ferrosos son todos los metales puros y sus aleaciones donde el hierro no es el componente principal. Se clasifican en metales ligeros y metales pesados según su densidad. Los metales no ferrosos se califican en aleaciones forjadas y aleaciones de fundición según su producción. El primer tema, de los que se divide son los materiales ligeros. Los materiales ligeros más importantes son el aluminio, que tienen una densidad de 2.7 kilogramos por decímetro cúbico. El segundo material es el magnesio, que tiene una densidad de 1.7 kilogramos sobre decímetro cúbico. Y el titanio, que también tiene una densidad de 4.5 kilogramos sobre decímetro cúbico. Su peso ligero, resistencia a la corrosión y resistencia adecuada significa que las aleaciones de metales ligeros son extremadamente importantes en la construcción de vehículos y aviones. Los metales pesados son más importantes utilizados en la ingeniería mecánica, son el cobre, el estaño y el zinc, y sus aleaciones son los aceros. Están aliados con otros metales pesados como cromo, níquel y vanadio. 2. Materiales sinterizados. Los materiales sinterizados se producen a partir de polvos metálicos que se fabrican mediante el prensado de piezas sin terminar y la posterior sinterización en un proceso de fabricación de varias etapas. Esta etapa técnica de fabricación se conoce como pulvimetalurgia debido a sus materiales de partida a la técnica de sinterización debido a su enfoque de fabricación. Por el contrario, los componentes metálicos se producen normalmente mediante la colada del metal fundido o un molde o mediante la colada de una hebra y la posterior laminación. La producción de piezas moldeadas sinterizadas a partir de metales. Aquí podemos ver un esquema de cómo se hacen la composición de metales moldeados. Este está en inglés. Aquí tengo los pasos. La mezcla de polvo. Las partículas de polvo ya tienen la composición deseada o la mezcla de polvo deseada. Se crea mezclando diferentes polvos metálicos. Se añade lubricante a polvo para facilitar el posterior prensado y compresión. El prensado. Se comprime una cantidad media de polvo en una herramienta de prensado a presiones de hasta 1000 bar para formar piezas prensadas moldeadas. Esto deforma las partículas de polvo, agranda sus superficies de contacto y reduce el espacio poroso. Propiedades de uso y moldaduras sinterizadas. Las propiedades de las piezas sinterizadas dependen del material en polvo, el tamaño de las partículas de polvo, de la fuerza de presión y la temperatura de sinterización. Las fuerzas de presión bajas dan como resultado molduras porosas, mientras que las fuerzas de presión altas dan como resultado de piezas de trabajo densas y de alta resistencia. Esto en conclusión, que entre más temperatura a la presión de nuestras piezas de moldeado van a ser más densas, o sea que puede que estén en sus poros. Estos materiales no están completamente pegados, digamos así, sino están compuestos de poros, pero depende a su presión que se sometan, van a ser más densas o menos densas, ya sea que sus poros estén muy abiertos o casi nulos, pero nunca se van a cerrar completamente los poros. Materiales sinterizados especiales. La sinterización se utiliza para producir materiales especiales que no se pueden producir mediante métodos de fundición habituales. Ejemplos: los aceros para herramientas pulvimetalúrgicas se producen a partir de polvo de acero para herramientas mediante el prensado, la sinterización, y tienen propiedades óptimas de acero para utilizar y producir machos de roscas, presas
y escardiado. Y bueno, aquí vemos una imagen de lo que se puede hacer con los sinterizados especiales. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos fabricados a partir de piezas en bruto de polvo de prensado mediante la cocción. Los materiales cerámicos modernos y las cerámicas técnicas o las cerámicas de alto rendimiento son cada vez más populares como piezas de montaje en la ingeniería mecánica y como herramienta en la ingeniería de producción. Realizan tareas específicas que solo ellos pueden cumplir debido a sus propiedades. Esto quiere decir que ya que tal vez no sean muy resistentes como los metales, pero es que estos cumplen con requisitos que los metales no pueden, como la conductividad y algún tipo de porosidad y de resistencia hacia el calor, ya que esta cerámica, cuando se somete mucho a temperaturas muy altas, puede aguantar lo que el metal no. Aquí vemos un tipo de metales cerámicos. Propiedades de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos tienen un perfil de la propiedad común en los que distingue particularmente los aceros. Las propiedades ventajosas incluyen alta dureza, la resistencia a la compresión, superficie y deslizamiento de alta resistencia al desgaste, la resistencia de altas temperaturas de hasta aproximadamente 1500 grados, lo que le comentaba yo, la resistencia química a la corrosión, baja densidad de aproximadamente 2 kilogramos sobre decímetro cúbico a 4 kilogramos sobre decímetro cúbico. Bueno, en esta parte pues tenemos esta desventaja. No aguanta como los metales tanta presión de peso, pero bueno, tiene muchas más ventajas y predominantemente eléctricamente aislante. Esto es lo que utilizan los bueno, se utiliza como aislante para como material de cables de alta tensión. Esto lo vemos en las torres enormes o en las plantas energéticas como piezas de cerámica y son muy pesadas. Plásticos. Los plásticos son materiales orgánicos producidos sintéticamente. Se fabrican a partir de los metales primas, por ejemplo el petróleo crudo por transformación química, síntesis. Los plásticos se clasifican como sustancias orgánicas ya que contienen el compuestos orgánicos de carbono o silicio. Las propiedades típicas de los plásticos son la baja densidad, el duro, flexible o elástico según el tipo de plástico. Son grandes aislantes eléctricos y térmicos, bueno, en algún caso de los plásticos, ya que como lo comentó nuestro entrenador, el gran enemigo de un plástico pues es el calor, pero ciertamente hay distintos tipos de plásticos que pueden aguantar hasta ciertas temperaturas. En este caso podríamos poner el ejemplo de los tanques de gasolina, ya que cuando eran metálicos pues se calentaba y eso ocasionaba pues incendios con la gasolina y el calentamiento del metal. En este caso se utiliza un tipo de plástico para los tanques de gasolina, ya que estos aguantan la temperatura y y evita problemas graves. La resistencia a la intemperie o a los productos químicos. Bueno, a diferentes tipos de productos químicos, como por ejemplo yo conozco un ácido que derrite el cobre. Se llama ácido muriático. Lo utilizamos, bueno, yo lo utilicé en el bachiller para hacer placas de circuitos eléctricos. Bueno, esto contaba de que le echáramos ácido muriático al cobre y pues poco a poco se iba levantando, excepto la parte a la que le poníamos algún tipo de plástico por encima para que en esa zona no levantara el metal. Las superficies lisas y decorativas, bueno, esto se utiliza mucho. El plástico pues es una gran materia prima que podemos utilizar para prácticamente todo. Bueno, no todo, pero pues sí, decoración, mucha decoración, y pues es un modelo rentable. ¿A qué me refiero con un modelo rentable? Que gran cantidad se puede reciclar y se puede reutilizar en diferentes tipos de materia, darle una segunda vida a este tipo de plásticos.
pero los plásticos también presentan propiedades que limitan su uso. Tienen baja resistencia al calor, lo que les comentaba yo hace rato, en comparación con los metales. Pueden ser inflamables, ya sometidos a temperaturas muy altas, pues pueden encenderse, pueden provocar un incendio. Sus fortalezas están muy por debajo de las de los metales, ya que no resisten presiones muy grandes, digamos en cuestión de peso, y puede que no sean tan resistentes a los disolventes. En este caso también hay líquidos que deshacen el plástico. Lo que, bueno, yo una vez conocí, yo trabajé de mecánico hace tiempo, bueno, ayudante de mecánico, y teníamos botellas de plástico a las que les hacíamos un hoyo en la tapadera. A esto les echábamos gasolina. Bueno, al pasar alrededor de una semana, la tapadera pues como que se deshacía por tanto contacto de gasolina o diésel, lo que utilizábamos para limpiar las piezas que estaban muy engrasadas. Y bueno, yo con esto supe que hay plásticos que pues no resisten algunos líquidos, pero resisten otros, y solo se pueden reciclar de forma limitada. Le comentaba yo, hay plásticos que sí se pueden reciclar y podemos darles una segunda vida, pero hay plásticos que de plano solamente tienen una vez de uso y pues se desecha. Lamentablemente se desecha al medio ambiente, ¿no? Al agua, a nuestra naturaleza la estamos aventando. 4.2. Composición y producción química. Los plásticos consisten principalmente en compuestos de carbono unidos para formar moléculas grandes, macromoléculas. Además de carbono, también contienen hidrógeno y en algunos casos oxígeno, nitrógeno, cloro y flúor. La polimerización. La polimerización da como resultado la formación de macromoléculas basadas en la unión de moléculas reactivas en un solo tipo de monómetro y la eliminación del doble enlace. Por ejemplo, la formación de polietileno a partir del etileno. Esto crea macromoléculas de forma de hilo. Y bueno, abajo, aquí vemos una representación de cómo se forman y cómo se forman las moléculas en forma de hilo. Esto es a nivel molecular. La policondensación. La policondensación implica la unión de moléculas similares o diferencias para formar macromoléculas y la separación de una sustancia de bajo peso molecular, como el agua, el H2O o el amoníaco, NH3. Por ejemplo, la formación de resina polimérica. Se forman cadenas de macromoléculas unidas estrechamente. Y bueno, aquí también vemos una representación abajo. Poliadicción. La poliadicción implica una unión de moléculas de monómeros similares o diferentes para formar macromoléculas sin la excisión de un producto secundario. Por ejemplo, la formación de poliuretano, se forman macromoléculas reticuladas de malla o estrecha o ancha. Y pues también abajo tenemos nuestra representación a nivel molecular. 4. Termoplásticos. Los termoplásticos son el grupo de elásticos más grande por volumen. Esto se debe a la amplia gama de termoplásticos con propiedades completamente diferentes y especialmente a la producción rentable de piezas producidas en serie mediante el moldeo por inyección y extrusión. También se pueden procesar mediante el conformado en caliente y soldadura. Plásticos de polipropileno. Sus propiedades son muy similares a las del PE, de baja densidad, es rígido, pero su estabilidad inherente es hasta los 130 grados. Su uso son repuestos para las lavadoras, repuestos para partes automotrices, contenedores, tanques de combustible, lo que les comentaba yo hace un momento. Plásticos de cloruro de polivinilo, el PVC. Esas propiedades son incoloros, son resistentes y productos químicos.
son resistentes a productos químicos. El PVC duro son resistentemente fuertes. El PVC blando es suave como el caucho, elástico o correoso. El PVC blando se fabrica añadiendo plastificantes al PVC duro. Su uso son para las tuberías, el alcantarillado, las carcasas, marcos de ventas, válvulas de PVC y cuero artificial, mangueras, botas, guantes de seguridad y revestimiento de cables. Seguimos con los plásticos de poliestireno. Las propiedades son alta calidad superficial, resistente a ácidos diluidos y lejías. El poliestireno es puro, duro y rígido, quebradizo y sensible a los impactos. El copolímero o poliestireno, para eliminar la fragilidad se diseñan acrilonitrilo, butadieno, gomoso, elástico o ambos. Al poliestireno crudo, esto forma un plástico rígido y resistente a los impactos. Plásticos termoendurecibles. Los plásticos termoendurecibles se utilizan como componentes acabados, por ejemplo, como carcasas, perfiles, piezas moldeadas, o se utilizan como producto primario líquido, resina base, resina decolada, adhesivo, pintura y compuesto sellante. Materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales que comprenden múltiples sustancias individuales combinadas para formar un nuevo material. Los grupos importantes de materiales son compuestos para la ingeniería mecánica. Incluyen plásticos reforzados con fibra de vidrio o metales duros fabricados a partir de un metal resistente o partículas de carburo. 6. Cuestiones ambientales de los materiales y materiales de proceso. Los materiales de fabricación se utilizan predominantemente materiales seguros como acero, materiales de aluminio y la mayoría de los plásticos, así como una serie de materiales de proceso y materiales nocivos que contaminan al medio ambiente. Los ejemplos incluyen plomo y cadmio, así como los materiales de proceso, limpiador de frío, lubricante, refrigerante y sales endurecidas. Enfoque medioambiental de una operación de trabajo y metales para evitar el uso de sustancias problemáticas siempre que sea posible. Si esto no es posible por razones técnicas, la cantidad de contaminantes debe mantenerse al mínimo mediante mejores procesos de fabricación. Mantenerse el mínimo de fabricación y el uso económico de estas sustancias. Lo que quiere decir que las sustancias todas las sustancias y estos materiales que hemos estado viendo, pues son gran parte de contaminantes. Y bueno, pues existen estándares para que haya la menos contaminación que se pueda. Y aquí estamos viendo a lo mejor una separación de metales para su desechación o para su reutilización, ¿no? Estos se dividen en diferentes contenedores, depende del material, ya sea metales, plásticos o polímeros. La contaminación ambiental. La producción de materiales genera alto nivel de contaminación ambiental debido a polvos, gases de escape. Las costosas plantas de purificación de gases de escape permiten reducirnos a un nivel tolerable para el medio ambiente. Los plásticos muestran grandes diferencias en cuanto a la compatibilidad medioambiental. Si bien la producción de muchos plásticos como los plásticos de polietileno es relativamente sencilla, la producción de PVC implica la aplicación de amplias medidas de protección ambiental debido al contenido de cloro de los materiales básicos y la toxicidad de los productos intermedios. Lo mismo aplica para la quema de residuos de PVC. Esto es lo que le comentaba yo, que pues existen estándares para poder regular mucho la contaminación, aunque no se eliminen del todo, porque pues también, aunque las fábricas lo hagan, nosotros aquí en nuestra casa pues también quemamos basura y en eso van pues materiales que no se deben de quemar debido a que causan mucha contaminación. Entonces también es problema de nosotros como personas
como civiles en nuestra casa. Reciclaje de materiales. El reciclaje de material se genera en la mayoría de los procesos de fabricación. Por ejemplo, virutas de perforación y desperdicios de fundición de piezas de desecho. Los productos producidos en operaciones de materiales como máquinas, automóviles, electrodomésticos, etcétera, se desechan después de su uso y deben eliminarse como desechos. Bueno, profesor, pues eso es todo de mi parte. Espero le agrade mi video. Le repito, mi nombre es Miguel Ángel Pérez García. Y pues nada, gracias por esta semana de entrenamiento. Me agradó mucho su materia, realmente me agrada mucho su forma de explicar de usted, tanto de la semana anterior. Pues me agrada mucho cómo enseña usted. Y pues muchas gracias, profesor, espero vernos pronto. Hasta luego.